La factura de la maternidad, como calculé el valor económico de ser madre. Nunca pensé que llegaría el día en que tendría que calcular el valor económico de la maternidad, pero aquí estoy. Me llamo Carmen García, tengo 32 años, con un título en marketing que acumula polvo mientras cambio pañales y negocio las rabietas de 2 niños pequeños. Hace 3 años escalaba la escalera corporativa en una prestigiosa agencia de marketing en Madrid, presentando campañas a ejecutivos de empresas del IBEX 35 y dirigiendo un equipo de 7 personas. Entonces llegó la sorpresa de mi vida cuando mi marido Alejandro y yo descubrimos que esperábamos gemelos. El embarazo fue difícil, el parto aún más, y después, mirando las pequeñas caras de Sofía y Mateo, algo cambió dentro de mí. Alejandro y yo hicimos números y tomamos lo que en ese momento parecía la decisión obvia. Con su salario más alto como arquitecto de software y mi deseo de estar presente en todos esos primeros momentos, dejaría mi carrera temporalmente para ser madre a tiempo completo. La primera señal de que esta decisión no sería universalmente celebrada llegó 6 meses después del nacimiento de los gemelos, cuando mi suegra Mercedes finalmente hizo el viaje desde Sevilla para conocer a sus nietos. Capítulo 1. Los primeros indicios. Pasé 3 días preparándome para la visita de Mercedes, limpieza profunda de nuestra casa adosada en las afueras de Madrid, planificación de una cena elaborada con todos los platos favoritos de la infancia de Alejandro, incluso cosí a mano pequeños conjuntos para los gemelos que combinaran con los colores de las fotos antiguas de Alejandro cuando era bebé. La velada comenzó bien, con Mercedes arrullando a los bebés mientras yo daba los toques finales a la cena. Pero cuando nos sentamos a comer, miró alrededor del salón con sus juguetes esparcidos y preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Entonces, Carmen, ¿cuándo crees que volverás al trabajo de verdad? Jugar a las casitas debe estar volviéndose aburrido después de tantos meses. Sentí el primer aguijonazo de esas palabras, pero las descarté, atribuyéndolas a diferencias generacionales. Después de todo, Mercedes había trabajado como contable durante toda la infancia de Alejandro, un hecho que mencionó al menos 3 veces durante la cena. En realidad me encanta estar en casa con los gemelos, respondí, buscando la mano de Alejandro por encima de la mesa. Decidimos que esto era lo mejor para nuestra familia ahora mismo. Mercedes asintió con esa misma sonrisa tensa, y recuerdo haber pensado que con tiempo y suficiente esfuerzo de mi parte, construiríamos una relación maravillosa. No tenía idea de que este comentario aparentemente inocente era solo la primera gota de lo que se convertiría en una tormenta torrencial de menosprecio que eventualmente me obligaría a cuantificar exactamente cuánto valía mi contribución a nuestra familia. Capítulo 2. El patrón se establece. 6 meses después de la primera visita de Mercedes, los gemelos estaban llegando a su primer cumpleaños y el patrón ya se había establecido. Mercedes se había mudado de Sevilla a un apartamento a solo 20 minutos de distancia, queriendo estar más involucrada en las vidas de sus nietos. Sus visitas dominicales semanales se habían convertido en una parte fija de nuestro horario, y con cada visita llegaba otra puya sutil. Qué bonito que puedas simplemente ayudar en casa mientras Alejandro mantiene a la familia, decía mientras me veía amamantar simultáneamente a un bebé mientras alimentaba al otro con cuchara. Oh, Alejandro se ve cansado. Debe estar trabajando muy duro para mantenerlos a todos. Como si pasara mis días holgazaneando en el sofá comiendo bombones. La realidad de mi vida no se parecía en nada a las insinuaciones de Mercedes. Mis días comenzaban a las 5:30 cuando Mateo se despertaba llorando, seguido rápidamente por Sofía. Los cambiaría, los alimentaría, limpiaría los inevitables líos, jugaría con ellos, los pondría a dormir siestas que rara vez se sincronizaban, prepararía su comida, limpiaría más líos, haría la colada que se multiplicaba como conejos, me ducharía rápidamente cuando fuera posible, manejaría citas médicas, investigaría hitos del desarrollo, cantaría el abecedario y ping-pong es un muñeco hasta escuchar las canciones en mis sueños. Todo esto mientras mantenía nuestra casa para que Alejandro pudiera concentrarse completamente en el trabajo cuando estaba allí y descansar cuando lo necesitara. Para cuando Alejandro atravesaba la puerta a las 7:12 de la tarde, yo tenía la cena lista, los gemelos bañados, la casa relativamente ordenada, y funcionaba con vapores pero aún sonriendo porque, a pesar del agotamiento, me encantaba estar allí para cada primera sonrisa, primera risa,
primera vez dándose la vuelta, primeras palabras. Atesoraba estos momentos incluso cuando colapsaba en la cama cada noche demasiado cansada para siquiera navegar por las redes sociales. Pero según Mercedes, solo estaba ayudando. Capítulo 3. Los esfuerzos por ganar aprobación. Intenté todo para ganar la aprobación de Mercedes. Cocinaba sus comidas favoritas cuando nos visitaba, mantenía la casa impecable a pesar de tener 2 bebés decididos a crear caos, vestía a los gemelos con la ropa que compraba aunque fuera poco práctica, y le pedía consejos sobre crianza incluso cuando no estaba de acuerdo con sus opiniones anticuadas. Alejandro trabajaba largas horas y estaba a menudo demasiado cansado para notar la dinámica que se desarrollaba entre su madre y yo. Cuando mencionaba tentativamente sus comentarios, decía: «Así es mamá». No lo dice con mala intención. Y quería creerle. Realmente quería. Pero entonces llegó esa tarde cuando estaba en la cocina preparando meriendas mientras Mercedes estaba en el salón con los gemelos, y escuché por casualidad su conversación telefónica. No puedo hacer bridge los domingos. Tengo que ir a ver a Alejandro y los niños. La chica que cuida a mis nietos no es exactamente material de madre, si sabes a qué me refiero. Me quedé petrificada, el cuchillo que usaba para cortar rodajas de manzana suspendido en el aire mientras las palabras me atravesaban más efectivamente de lo que la hoja jamás podría. La chica que cuida a mis nietos. No nuera, no la madre de los gemelos. Solo la niñera. Capítulo 4. La reunión familiar. 3 meses después de esa conversación telefónica escuchada por casualidad, con los gemelos de 15 meses dando sus primeros pasos tambaleantes, Mercedes decidió que era hora de una reunión familiar apropiada. La familia debería ver lo grandes que se están poniendo los niños, anunció durante una de sus visitas dominicales, no preguntando sino diciendo: «Ya he llamado a todos. Lo haremos aquí el próximo sábado. Aquí. En mi casa. Sin consultarme primero». Me traé mi objeción, diciéndome que esta era una oportunidad para finalmente forjar mejores relaciones con la familia extendida de Alejandro, a quienes solo había conocido en nuestra boda hace 4 años. Pasé la semana preparándome, planificando un menú que acomodara las restricciones dietéticas de todos, organizando actividades para los niños que vendrían, y limpiando profundamente cada rincón de la casa. Los gemelos estaban pasando por una fase pegajosa que hacía los preparativos 2 veces más desafiantes mientras equilibraba sus necesidades con la preparación de la fiesta. La mañana de la reunión, Mercedes llegó 3 horas antes para ayudar. En minutos había reorganizado mi mesa de buffet cuidadosamente planificada, reemplazó el hummus casero que había preparado con uno comprado en tienda, y cambió mi lista de reproducción cuidadosamente seleccionada por lo que llamó música de fondo más apropiada. «Querida Carmen», dijo, examinando mi bandeja de verduras con ojo crítico, ¿no crees que algo comprado en tienda se vería más profesional? Y estas servilletas no combinan para nada con los platos. Menos mal que traje unas apropiadas. Cada sugerencia venía con la implicación de que mis elecciones no eran lo suficientemente buenas, no estaban a la altura del estándar de la familia García. Capítulo 5. La humillación pública. Cuando los familiares comenzaron a llegar, puse mi sonrisa más brillante y di la bienvenida a todos, solo para que Mercedes consistentemente me presentara como la esposa de Alejandro que se queda en casa con los niños, en lugar de por mi nombre. Durante toda la tarde encontró maneras de corregir sutilmente mi crianza delante de otros. No, Sofía necesita un suéter, se va a resfriar, decía, precipitándose a anular mi decisión. Oh, Mateo no debería estar comiendo eso todavía. Carmen, ¿no leíste los libros de crianza que te envié? Pero el peor momento llegó durante la cena cuando Mercedes se lanzó a una historia sobre cómo había logrado trabajar a tiempo completo mientras criaba a Alejandro apropiadamente. Nunca vi la carrera y la maternidad como una proposición de esto o aquello, le dijo a la mesa, mirándome directamente. Algunas mujeres hoy en día parecen pensar que tienen que elegir, pero yo siempre creí que los niños se benefician de ver a su madre ser productiva en la sociedad. Atrapé a la prima de Alejandro, Lisa, intercambiando una mirada con su marido, y a la hermana de Mercedes, Marta, apretando los labios con desaprobación,
pero nadie dijo nada para contrarrestar la insinuación de Mercedes de que había elegido el camino fácil, que de alguna manera cuidar a gemelos 24 horas al día era menos productivo que el trabajo de oficina. Capítulo 6. El primer quebrantamiento. Después de la cena me encontré sola en la cocina lavando platos mientras las risas resonaban desde el salón. Mercedes estaba mostrando álbumes familiares de la infancia de Alejandro, fotos que nunca había visto antes, narrando historias de su crianza como para enfatizar su experiencia superior en todo lo relacionado con Alejandro y la crianza. Lisa entró brevemente para dejar más platos y apretó mi brazo comprensivamente, pero no dijo nada. Fregué más fuerte un plato ya limpio y me dije que esto también era parte de ganar mi lugar en la familia, que eventualmente verían mi valor, que mi dedicación a crear un hogar amoroso para Alejandro y los gemelos sería reconocida. Pero mientras el agua y las lágrimas se mezclaban en el fregadero, una pequeña voz dentro de mí susurró que tal vez este patrón no iba a cambiar solo con paciencia y esfuerzo. Capítulo 7. El Día de Acción de Gracias Español. Cuando se acercaba el Día de la Hispanidad, los gemelos tenían 18 meses y estaban desarrollando sus propias personalidades pequeñas. Sofía era cautelosa pero profundamente curiosa, estudiando todo antes de participar, mientras que Mateo era pura energía e impulso, lanzándose de cabeza a cada nueva experiencia. Había estado planeando nuestra primera celebración real del Día de la Hispanidad como familia durante semanas, emocionada por mezclar tradiciones tanto de la familia de Alejandro como de la mía. Había encargado un cordero de una granja local, recolectado recetas que habían pasado por generaciones en ambos lados, e incluso había practicado hacer la famosa tarta de Santiago de mi abuela que había sido el centro de cada día de la hispanidad que podía recordar de mi infancia. Cuando Mercedes llegó el día anterior al Día de la Hispanidad, estaba hasta los codos en masa de tarta. Pensé que podríamos incorporar algunas tradiciones de mi familia este año, expliqué con entusiasmo, mostrándole la tarjeta de receta escrita a mano de mi abuela. Mercedes la miró despectivamente. Bueno, esa es una idea bonita, Carmen, pero los García tenemos nuestras propias tradiciones del Día de la Hispanidad. Estas no son tradiciones familiares reales para los gemelos. No tradiciones familiares reales. Como si mi herencia, mi infancia, las costumbres de mi familia de alguna manera no contaran hacia la herencia de los gemelos. Antes de que pudiera responder, Mercedes había tomado control de la cocina, reorganizando mis ingredientes cuidadosamente organizados y sacando sus propias recetas. Alejandro siempre espera su cena del Día de la Hispanidad de cierta manera, me informó, como si no hubiera estado cocinando para su hijo durante 6 años. Capítulo 8. La escalada. La mañana siguiente traté de involucrar a los gemelos en hacer pavos decorativos con huellas de manos, una manualidad que mi madre había hecho conmigo cada día de la hispanidad de mi infancia. Apenas habíamos comenzado cuando Mercedes interrumpió, produciendo decoraciones compradas en tienda. Estas son más bonitas que las caseras, les dijo a los gemelos directamente, alejando su atención de nuestro proyecto de manualidades. La abuela trajo decoraciones que no hacen tanto lío. Durante la cena misma, Mercedes dominó la conversación, refiriéndose repetidamente a nuestra familia mientras contaba historias que precedían mi relación con Alejandro, efectivamente colocándome fuera del círculo familiar. Cada intento que hice de contribuir a la conversación fue sutilmente redirigido. Pero la situación realmente se deterioró cuando Mercedes sacó el tema de los fondos universitarios que afirmaba estar comenzando para los gemelos. Quiero asegurarme de que tengan una educación apropiada, dijo señalándome. No todos en la familia tuvieron la ventaja de completar su educación. La miré, sin palabras. Me había graduado summa cum laude de la Universidad Complutense y había estado considerando un MBA antes de que nacieran los gemelos. La insinuación de que de alguna manera no tenía educación porque había abandonado mi carrera era tanto inexacta como profundamente hiriente. Capítulo 9. La confrontación con Alejandro. Esa noche, después de que Mercedes había regresado a su apartamento y los gemelos estaban dormidos, finalmente me derrumbé y le conté todo a Alejandro. Detallé los meses de comentarios menospreciantes, la forma en que su madre consistentemente me posicionaba como una extraña en la familia, y cómo continuamente cuestionaba mis elecciones y decisiones de crianza. Para mi consternación, la respuesta de Alejandro fue: «Así es mamá, Carmen.
Siempre has sido obstinada. Estás siendo un poco demasiado sensible. Demasiado sensible. La frase me golpeó como un golpe físico. Tu madre les dijo a nuestros hijos que las tradiciones de mi familia no son reales. Insinuó que no tengo educación. Me trata como una intrusa en mi propia casa. Eso no es que yo sea sensible, Alejandro. Eso es tu madre siendo irrespetuosa. La discusión que siguió fue nuestra primera seria sobre el comportamiento de Mercedes. Alejandro me acusó de exagerar, de malinterpretar las sugerencias útiles de su madre. Me sentí manipulada, mis experiencias descartadas por la persona que debería haber sido mi aliado más fuerte. Nos fuimos a la cama enojados esa noche, con Alejandro durmiendo en la habitación de invitados. Capítulo 10. La Navidad desastrosa. La Navidad siempre había sido mi época favorita del año, pero ese año, cuando los gemelos se acercaban a su segundo cumpleaños, solo sentía temor cuando se acercaba la temporada. Mercedes había anunciado, no preguntado, que pasaría toda la semana de Navidad en nuestra casa para hacerla especial para los niños. 7 días completos navegando sus críticas mientras trataba de crear recuerdos navideños mágicos para Sofía y Mateo. Me lancé a los preparativos, decidida a hacer todo perfecto a pesar de la inevitable desaprobación de Mercedes. Decoré la casa con cuidado, horneé roscón tradicional, envolví regalos con papel coordinado y lazos atados a mano, y planifiqué actividades que esperaba que los gemelos recordaran con cariño en años venideros. Mercedes llegó con el doble de regalos para los gemelos de los que Alejandro y yo habíamos comprado, inmediatamente criticando el árbol artificial que habíamos elegido por razones de seguridad con niños pequeños activos y reorganizando los adornos que había colocado cuidadosamente. Los plateados deberían estar distribuidos uniformemente, Carmen. ¿Tu madre no te enseñó cómo decorar un árbol apropiadamente? Cada mañana traía nuevas críticas, los conjuntos de los gemelos no combinaban, el desayuno no era lo que Alejandro siempre había disfrutado en Navidad, la casa estaba demasiado caliente, demasiado fría, demasiado desordenada, demasiado estéril. Capítulo 11. El punto de quiebre. La situación llegó a un punto de quiebre 3 días antes de Navidad cuando escuché por casualidad a Mercedes hablando con los gemelos mientras jugaban con juguetes nuevos que había traído. Papá trabaja muy duro para comprar esta casa bonita y todos sus hermosos juguetes, les estaba diciendo. Va a su trabajo importante todos los días para que puedan tener todo lo que necesitan. No había mención de mi contribución, no reconocimiento de que yo era quien había investigado juguetes apropiados para el desarrollo, quien había hecho la casa a prueba de niños, quien besaba rodillas golpeadas y calmaba terrores nocturnos, quien les enseñaba palabras y canciones y regulación emocional. En la narrativa de Mercedes, simplemente no existía. Esa tarde, mientras Alejandro trabajaba hasta tarde y los gemelos dormían, finalmente reuní mi coraje. Mercedes, dije cuidadosamente, apreciaría que no socavaras mis decisiones de crianza delante de los gemelos, y creo que es importante que entiendan que tanto su padre como yo contribuimos a esta familia, solo de maneras diferentes. La expresión de Mercedes se endureció inmediatamente. ¿Contribuir quedándote en casa todo el día? Alejandro es quien está trabajándose hasta el agotamiento mientras tú juegas con los niños. Ser madre a tiempo completo no es jugar, respondí, mi voz más temblorosa de lo que quería. Es trabajo exigente e importante. Mercedes realmente se rió. ¿Trabajo, Carmen? Solo eres la niñera. Una niñera glorificada. Alejandro paga todas las cuentas mientras tú puedes holgazanear por la casa todo el día. Muchas mujeres estarían agradecidas por tal arreglo en lugar de quejarse de ello. Solo la niñera. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Capítulo 12. El despertar. Cuando Alejandro llegó a casa 1 hora después, no dije nada sobre la confrontación. Mercedes era toda sonrisas y me tragué mi dolor y rabia, sin querer arruinar la Navidad con lo que Alejandro probablemente descartaría como otra reacción exagerada. Esa noche y muchas noches que siguieron, me quedé despierta cuestionando todo. ¿Había sido un error dejar mi carrera? ¿Estaba realmente contribuyendo con nada de valor a nuestra familia? La pregunta circulaba sin fin,
acompañada de un resentimiento creciente no solo hacia Mercedes sino cada vez más hacia Alejandro, quien permanecía ajeno a cómo el comportamiento de su madre me estaba afectando. Comencé a sentirme invisible en mi propia casa, mi valor reducido a las tareas que realizaba en lugar del amor y cuidado que proporcionaba. La confianza profesional que una vez poseí se estaba erosionando, reemplazada por dudas constantes. Capítulo 13. La investigación. Enero llegó con temperaturas heladas que coincidían con la frialdad creciente entre Alejandro y yo. La tensión de la visita navideña de Mercedes persistía, aunque no había compartido el comentario de «solo la niñera» con él. Me estaba volviendo cada vez más retraída, pasando por los movimientos de la vida diaria mientras me sentía desconectada de la alegría que una vez encontraba en la maternidad. Los gemelos estaban prosperando a pesar de todo, ahora uniendo palabras en oraciones simples y desarrollando más independencia cada día. Estaba comenzando a pensar en posibles opciones de trabajo de medio tiempo para cuando comenzaran el preescolar, no solo por los ingresos sino para reclamar algo de mi identidad profesional que había sido tan completamente descartada por Mercedes. Fue en medio de estos planes tentativos para el futuro que Mercedes llamó a Alejandro una noche para organizar lo que denominó una reunión familiar sobre asuntos financieros importantes. No me consultó, no consideró si tal reunión encajaba en nuestro horario familiar, simplemente informó a Alejandro que sucedería el domingo por la tarde siguiente. Capítulo 14. La reunión familiar. Cuando llegó el domingo, me sorprendió ver no solo a Mercedes sino también al hermano mayor de Alejandro, Javier, y su esposa Verónica, y su hermana menor Amparo con su marido Derek. Mercedes aparentemente había dicho a todos que llegaran a las 3, justo cuando los gemelos estarían despertando de sus siestas, arruinando todo su horario. Rápidamente preparé aperitivos y bebidas mientras asentaba a los gemelos malhumorados en su área de juego, agudamente consciente de ser puesta en el papel servicial que Mercedes claramente creía que era apropiado para mí. Una vez que todos estuvieron asentados, Mercedes aclaró su garganta importante. He convocado esta reunión porque estoy preocupada por las finanzas de nuestra familia, anunció, como si el dinero de la familia fuera propiedad comunal que tenía derecho a discutir. Específicamente, estoy preocupada porque Alejandro está trabajando demasiado duro y estirándose demasiado financieramente. Su mirada se dirigió señalándome. Creo que es hora de que discutamos cómo reducir gastos innecesarios. La implicación era clara incluso antes de que continuara. El padre de Alejandro y yo criamos 3 hijos con un solo ingreso, pero los tiempos eran diferentes entonces. Éramos cuidadosos con el dinero y no nos sobreextendíamos. De nuevo, sus ojos me encontraron como si fuera personalmente responsable de la bancarrota de la familia con gastos extravagantes. Capítulo 15. La explosión. Alejandro y yo manejamos nuestras finanzas perfectamente bien, dije tranquila pero firmemente. Tomamos una decisión conjunta sobre nuestro arreglo actual basada en lo que funciona para nuestra familia. Y ese arreglo, contraatacó Mercedes inmediatamente, involucra a Carmen contribuyendo nada financieramente mientras disfruta de alquiler y comida gratis. Varios miembros de la familia se movieron incómodamente, pero noté a Javier asintiendo ligeramente en acuerdo. Algo dentro de mí se rompió. 2 años de dolor acumulado, desprecio y devaluación salieron a borbotones. ¿Nada financieramente? Permíteme decirte cómo se ve la nada, Mercedes. La nada es despertarse a las 5:30 cada mañana y no sentarse hasta las 9 de la noche. La nada es manejar simultáneamente 2 niños pequeños con necesidades, personalidades y horarios diferentes. La nada es cocinar, limpiar, hacer la colada, hacer compras, programar citas médicas, investigar hitos del desarrollo, crear actividades educativas y mantener esta casa entera para que Alejandro pueda concentrarse en su trabajo. Mi voz estaba temblando pero no podía parar. La nada es estar de guardia 24 horas al día sin fines de semana, sin días de enfermedad y sin tiempo de vacaciones. Si crees que lo que hago no vale nada, tal vez deberías intentar hacerlo durante una semana. Solo una semana. La expresión de Mercedes se endureció. Eso es lo que hace cualquier madre, Carmen. La diferencia es que las madres reales también contribuyen financieramente a sus hogares. No esperan que las mantengan gratis. Me levanté abruptamente,
las lágrimas amenazando a pesar de mis mejores esfuerzos por contenerlas. Disculpen, logré decir antes de salir de la habitación, de la casa y hacia la tarde helada de enero sin abrigo. Capítulo 16. La decisión. Caminé alrededor de la manzana 3 veces antes de que el frío me obligara a regresar, donde la reunión familiar aparentemente había concluido. Esa noche, después de que todos se habían ido y los gemelos estaban dormidos, intenté una vez más hacer que Alejandro entendiera. Tu madre le dijo a toda tu familia que no contribuyo con nada y que debería estar agradecida por el alquiler y la comida gratis, como si fuera algún tipo de parásito en lugar de tu esposa y la madre de tus hijos. Alejandro suspiró pesadamente. Fue dura, lo sé, pero trata de verlo desde la perspectiva de una persona trabajadora, Carmen. Mamá crió 3 hijos mientras trabajaba a tiempo completo como contable. Desde su punto de vista, las madres amas de casa modernas lo tienen más fácil de lo que ella lo tuvo. ¿Perspectiva de una persona trabajadora? Como si lo que hacía día tras día no fuera trabajo. Como si estuviera en unas vacaciones extendidas mientras Alejandro se esforzaba. Fue nuestra pelea más grande jamás, terminando con Alejandro durmiendo en la habitación de invitados otra vez y yo llorando hasta quedarme dormida sintiéndome completamente devaluada e invisible. Capítulo 17. La investigación económica. Febrero no trajo alivio en la tensión entre Alejandro y yo. Nos movíamos uno alrededor del otro cuidadosamente, corteses por el bien de los gemelos, pero con una distancia que se volvía más notable cada día. No podía dormir. En lugar de eso, me encontré investigando artículos sobre el valor económico de los padres que se quedan en casa. Lo que descubrí fue tanto validador como indignante. Los economistas habían calculado el valor de mercado del trabajo realizado por padres que se quedan en casa, y las cifras eran asombrosas. Si me pagaran por todos los roles que cumplía, proveedora de cuidado infantil, limpiadora de casa, cocinera, servicio de lavandería, gerente de hogar, asistente administrativa, educadora y más, estaría ganando un salario de 6 cifras. Artículo tras artículo confirmaba lo que instintivamente sabía: el trabajo que hacía tenía un valor económico inmenso, incluso si no venía con un cheque de pago. La investigación se volvió terapéutica para mí, una forma de reclamar mi sentido de valor a pesar del menosprecio persistente de Mercedes. Capítulo 18. La documentación. Comencé a tomar notas, calculando horas, listando tareas e investigando las tarifas de mercado para cada servicio que proporcionaba a nuestra familia. Con cada cálculo, sentía que un pequeño pedazo de mi confianza regresaba. Mercedes podría no valorar lo que hacía, pero el mercado ciertamente lo haría, por la suma de miles de euros al mes. Comencé a documentar mis actividades diarias en detalle meticuloso: cada cambio de pañal, preparación de comida, actividad educativa, tarea de limpieza, mandado y deber de gestión del hogar. Seguía mis horas como lo haría en un trabajo corporativo, anotando tiempos de inicio y fin para cada tarea y categorizándolas por tipo de servicio. Después de 2 semanas de documentación, los resultados fueron reveladores. En promedio, estaba trabajando más de 100 horas por semana sin días libres. Mi día comenzaba a las 5:30 con los gemelos y a menudo no terminaba hasta después de las 10 cuando terminaba de preparar para el día siguiente. Durante esas horas, funcionaba como niñera, maestra preescolar, chef personal, limpiadora de casa, lavandera, compradora personal, gerente de hogar y asistente administrativa, todo en uno. Capítulo 19. Los cálculos. Investigué las tarifas de mercado para cada uno de estos servicios en nuestra área, consultando listados de trabajos, sitios web de servicios y organizaciones profesionales para asegurar que mis cifras fueran precisas. Una niñera a tiempo completo viviendo en casa para gemelos costaría al mínimo 25 euros por hora, más con el nivel de enriquecimiento educativo que proporcionaba. Una limpiadora de casa cobraría al menos 30 euros por hora. Un chef personal preparando 3 comidas diarias comandaría un salario significativo. Incluso con estimaciones conservadoras, el valor de mercado de mis servicios excedía los 14,000 euros por mes, mucho más de lo que había ganado en mi trabajo de marketing corporativo. La realización fue simultáneamente empoderante e indignante.
Había permitido que Mercedes y, por extensión, Alejandro me hicieran cuestionar mi valor cuando de hecho mi contribución económica a nuestra familia era sustancial. Si Alejandro tuviera que pagar por todos los servicios que proporcionaba, su salario solo no lo cubriría. Capítulo 20. La factura. Con este conocimiento firmemente en mano, creé una factura profesional usando el mismo software que había usado en mi carrera de marketing. Listé cada servicio por separado con la tarifa de mercado correspondiente, horas trabajadas y valor total. Agregué una línea de descuento familiar con una reducción del 50%, llevando el total mensual a poco más de 7,000 euros. Incluí descripciones detalladas de cada servicio y adjunté mi registro de actividades de 2 semanas como documentación de apoyo. Mientras trabajaba en la factura, luché con si realmente la enviaría. ¿Solo empeoraría las tensiones familiares? ¿Vería Alejandro esto como un acto hostil en lugar de la declaración de valor que pretendía? Pero después de un comentario particularmente despectivo de Mercedes sobre mi holgazaneando por la casa todo el día mientras Alejandro se trabajaba hasta el agotamiento, mi decisión se cristalizó. Esto no era solo sobre mí. Era sobre desafiar la devaluación generalizada del trabajo de cuidado que afectaba a millones de mujeres. Era sobre hacer visible el trabajo invisible que mantenía nuestra familia funcionando. Capítulo 21. El envío. Con determinación renovada, finalicé la factura, fechándola para el 1 de abril, el día después de la próxima reunión familiar programada de Mercedes. El último día de marzo llegó con la reunión familiar de Mercedes programada para las 7 de la tarde. Alejandro había organizado que su madre y hermanos vinieran después de la hora de dormir de los gemelos. Puse a los gemelos en la cama con historias y canciones extra, saboreando sus abrazos soñolientos y susurros de «Te amo mami», extrayendo fuerza de las pequeñas personas que nunca cuestionaron mi valor. Una vez que estuvieron dormidos, me retiré a nuestra oficina en casa mientras la familia se reunía en el salón. Podía escuchar el murmullo de voces y risas ocasionales, la cercanía casual de la cual había sido deliberadamente excluida. En lugar de morarme en el dolor, me concentré en finalizar mi plan. Había preparado un email profesional con mi factura adjunta, junto con enlaces a análisis económicos de trabajo doméstico y costos de cuidado infantil. La lista de destinatarios incluía no solo a Mercedes sino a todos en el chat de Decisiones Familiares, y aquellos que habían dado me gusta a la publicación de redes sociales de Mercedes sobre padres que se quedan en casa. Capítulo 22. La reacción. Mis manos temblaron ligeramente mientras revisé el email una última vez. La línea de asunto decía, Valuación económica de servicios domésticos, factura para revisión. El cuerpo del email era igualmente profesional y no emocional. Como mi contribución a esta familia ha sido repetidamente cuestionada, estoy proporcionando esta documentación del valor económico que proporciono a nuestro hogar. La factura adjunta representa un mes de servicios a tarifas de mercado actuales con un generoso descuento familiar aplicado. La documentación de apoyo está incluida para referencia. Esto no es una solicitud de pago sino un documento educativo para aquellos que miden el valor únicamente en términos financieros. Respiré profundamente y cliqué enviar. Luego cerré mi laptop y me fui a la cama antes de que la reunión concluyera. No quería ver la reacción inmediata de Alejandro o enfrentar preguntas de su familia. El día siguiente comenzó a las 6:15 cuando mi teléfono sonó. El nombre de Mercedes parpadeaba en la pantalla, y dejé que fuera al buzón de voz. Llamó 3 veces más seguidas, luego envió un mensaje de texto tan cargado de palabras en mayúsculas y emojis enojados que era apenas coherente. La esencia era que era mezquina e irrespetuosa y había avergonzado a toda la familia con mi truco ridículo. Alejandro aparentemente había dormido en la habitación de invitados otra vez, yéndose temprano al trabajo sin hablar conmigo. Para el mediodía, mi teléfono estaba inundado de mensajes de varios miembros de la familia, desde la defensa indignada de su madre por parte de Javier hasta las preguntas sorprendentemente reflexivas de Amparo sobre cómo había calculado las cifras. Verónica, la esposa de Javier, envió un texto simple: llámame cuando puedas hablar en privado. Capítulo 23. El punto de inflexión. Los siguientes días fueron tensos más allá de la descripción. Alejandro llegaba tarde a casa cada noche,
apenas hablando excepto sobre las necesidades inmediatas de los gemelos. Mercedes llamaba múltiples veces diariamente, dejando mensajes cada vez más hostiles que borraba sin escuchar completamente. El punto de inflexión llegó 5 días después cuando Verónica llamó. Era pediatra que trabajaba 4 días a la semana mientras empleaba una niñera para sus 3 hijos. Mostré tu factura a nuestra niñera, dijo sin preámbulos cuando contesté. Dijo que había subvaluado sustancialmente la porción de cuidado infantil. Nos cobra más por 3 niños mayores con un horario más regular de lo que calculaste para gemelos con cuidado las 24 horas. La genuina sorpresa en la voz de Verónica fue validante. Nunca realmente pensé en todo lo que manejas. Cuando Javier y yo decidimos que continuaría trabajando, tomamos esa decisión en parte porque pagar por ayuda doméstica aún dejaba mi salario con un excedente sustancial. Pero tienes razón en que el valor económico de esos servicios es enorme. Esa tarde, Alejandro finalmente llegó a casa a una hora razonable y pidió hablar. Nos sentamos en la mesa de la cocina, la factura impresa yaciéndose entre nosotros. Verónica me llamó hoy, dijo, su voz cuidadosamente neutral. Hizo algunos puntos que no había considerado. Tocó la factura. ¿Realmente investigaste todas estas tarifas? Asentí. Tarifas de mercado actuales en nuestra área, con documentación para cada cifra. Estuvo callado por un largo momento. Nunca dije que lo que haces no es valioso, Carmen. Nunca dijiste que lo era tampoco, contraataqué. Cuando tu madre me llamó solo la niñera y dijo que no contribuyo con nada a esta familia, no estuviste ahí para escucharlo. Cuando me dijo que debería estar agradecida por el alquiler y la comida gratis, no me defendiste. Cuando me llamó, la mujer cuidando a sus hijos, en redes sociales, diste me gusta a la publicación. Alejandro se encogió en cada ejemplo. No sabía sobre algunas de esas cosas, y debería haber prestado más atención a cómo te estaba tratando. No era exactamente una disculpa, pero era el primer reconocimiento del problema que había recibido en más de 2 años. Capítulo 24. El cambio. Voy a hablar con ella, dijo finalmente. Esto ha ido demasiado lejos. Al día siguiente, Alejandro llevó a los gemelos a visitar a Mercedes solo. Se fue por más de 3 horas, y cuando regresó, su expresión era sombría pero resuelta. Le dije que o trata con respeto como mi esposa y la madre de los gemelos, o no será bienvenida en nuestra casa, dijo simplemente. No fue bien, pero necesitaba decirse. Era la primera vez en nuestra relación que Alejandro realmente se había enfrentado a su madre, y aunque sabía que una conversación no resolvería todo, representaba un cambio fundamental en nuestra dinámica familiar. La factura había hecho visible lo que las palabras solas no podían transmitir, y al hacerlo, finalmente había roto la ceguera voluntaria que había permitido que la situación se deteriorara durante tanto tiempo. Capítulo 25. Los resultados. Han pasado 3 meses desde que envié esa factura, y no pretendo que todo se resolvió mágicamente de la noche a la mañana. Mercedes inicialmente se negó a hablar con cualquiera de nosotros durante varias semanas, enviando regalos para los gemelos a través de Javier y Verónica en lugar de visitar. Cuando finalmente reanudó las visitas dominicales, fueron más cortas y notablemente más silenciosas. Todavía ocasionalmente hace comentarios que me ponen los dientes de punta, pero carecen del veneno anterior, y más importante, Alejandro ahora los nota y a menudo los contrarresta directamente. En realidad, mamá, la decisión de Carmen de quedarse en casa con los gemelos fue la mejor decisión financiera que pudimos haber tomado considerando los costos del cuidado infantil, dirá. Sofía y Mateo están prosperando debido a la dedicación de Carmen a su desarrollo. Estas defensas significan más para mí que cualquier disculpa que Mercedes pudiera ofrecer. La factura misma ha tomado vida propia. Verónica la compartió con su grupo de madres, y varias mujeres la adaptaron para calcular sus propias contribuciones domésticas. Una amiga de mi antigua carrera de marketing trabaja con una organización sin fines de lucro de defensa familiar y pidió permiso para usar una versión anonimizada en sus materiales educativos sobre el valor económico del trabajo de cuidado. Capítulo 26. La transformación personal. Esta comunidad inesperada que se formó alrededor de la factura se convirtió en una fuente de conexión y propósito para mí.
Comencé un pequeño grupo de apoyo en línea para padres que se quedan en casa lidiando con devaluación familiar, que ha crecido a más de 30 miembros compartiendo historias, estrategias y solidaridad. Tal vez el cambio más profundo ha sido dentro de mí. Crear esa factura me obligó a confrontar mi propio sesgo internalizado sobre el trabajo productivo. A pesar de mis valores feministas, había absorbido mensajes culturales de que el trabajo sin pago era de alguna manera menos valioso, menos digno de respeto. Me encontré calculando mi valor en euros porque sabía que ese era el idioma que Mercedes y otros entenderían. Pero al hacerlo, descubrí cuán profundamente había sido afectada por la misma mentalidad devaluadora que estaba combatiendo. Ahora, cuando mece a un niño pequeño con fiebre a las 3 de la madrugada. O paso una hora ayudando a los gemelos a aprender a identificar emociones a través del juego, ya no escucho esa voz molesta cuestionando si esto es trabajo real. Sé con certeza hasta los huesos que el cuidado que proporciono es valioso más allá de toda medida, no a pesar de no ser pagado, sino independientemente de ello. Epílogo, reflexiones finales. Alejandro y yo hemos comenzado terapia de pareja para reparar el daño hecho por 2 años de desalineación y falta de comunicación. En una sesión particularmente poderosa, admitió que había fallado en defenderme en parte porque reconocer el comportamiento de su madre significaría enfrentar verdades dolorosas sobre su propia infancia bajo su ojo crítico. Era más fácil decirte que estaba siendo demasiado sensible que admitir que he sido sensibilizado para ignorar su comportamiento, explicó. Pero verla tratarte de la manera que trató a mi papá hizo imposible seguir negando el patrón. En cuanto a Mercedes, nuestra relación sigue siendo un trabajo en progreso. La semana pasada la escuché por casualidad hablando con una amiga por teléfono en nuestra cocina mientras guardaba comestibles en la despensa. Los gemelos tienen suerte de tener una madre tan dedicada, dijo, sin darse cuenta de que podía escuchar. Carmen les da el tipo de atención que desearía haber podido dar a Alejandro. Fue un pequeño reconocimiento, y no sé si lo habría dicho a mi cara, pero representó un progreso que no habría pensado posible hace 6 meses. La verdad es que ya no necesito la aprobación o validación de Mercedes. La factura sirvió su propósito al hacer visible lo que había sido invisible, al cuantificar lo incuantificable para que pudiera ser entendido por aquellos que miden el valor en euros. Pero el valor real de lo que hago cada día mientras crío a estos 2 pequeños humanos increíbles no puede ser capturado en una factura. Está en el vocabulario creciente de Sofía y la risa contagiosa de Mateo. Está en el apego seguro que les permite explorar su mundo con confianza. Está en los miles de pequeños momentos que se tejen juntos para crear infancias ricas con amor, atención y cuidado. Si estás ahí fuera sintiéndote infravalorada por el trabajo invisible que haces, ya sea como padre, cuidador, voluntario o en cualquier rol donde tu contribución no se mide con un cheque de pago, recuerda que el valor y la compensación no son lo mismo. Tu trabajo tiene valor, lo reconozcan otros o no. Pero a veces, solo a veces, crear una factura podría ser exactamente lo que se necesita para abrir ojos y cambiar corazones. ¿Alguna vez has tenido que encontrar una manera creativa de hacer que alguien reconozca tu valor, o has luchado con sentirte infravalorada por trabajo que no viene con un cheque de pago? Comparte tu experiencia en los comentarios a continuación, y si esta historia resonó contigo, por favor considera suscribirte para escuchar más historias sobre navegar dinámicas familiares complejas y encontrar tu valor en un mundo que muy a menudo mide el valor solo en términos financieros. Gracias por escuchar mi historia, y recuerda, el reconocimiento más importante de tu valor debe venir de dentro, pero eso no significa que no debas ayudar a otros a verlo también.